ti. Marcando el rumbo. De inmediato tenemos nuestro invitado de temas internacionales, como los tenemos todas las semanas, porque Alex no falta ni un día a su compromiso. Alex García, bienvenido, Alex, y quiero preguntarte algo de inmediato. Designó el presidente Trump, postuló a una nueva embajadora para la República Dominicana después de 4 años. Yo sé que tú traes tu tema, vamos a hablar del resumen de los acontecimientos internacionales de la primera etapa de este año 2024 que termina. Así es. Pero quiero que brevemente tú nos digas qué ha cambiado, qué ha pasado y por qué hay posibilidades de que por fin tengamos una embajadora en los próximos meses. No, muy buenos días. Yo realmente, aunque ya vi la noticia, no he visto el perfil completo de la postulada, ¿no? De la designada, así que no te puedo decir si es diplomática de carrera o demás. Pero sí implica un cambio de postura y de darle una relevancia o una importancia a las relaciones bilaterales con República Dominicana. Si bien es cierto, uno sabe que en las relaciones diplomáticas no necesariamente la presencia de un embajador implica que las relaciones sean estables o no. Los delegados comerciales, los designados comerciales pueden hacer las funciones de administración y las funciones diplomáticas, pero sí es cierto que la presencia de un embajador implica o denota un tipo de relaciones propias, ¿no? Entre estados. Entonces sí podemos decir que implica de antemano que Trump y la política exterior norteamericana vuelve a darle relevancia a la República Dominicana, porque sabemos que cuando uno rompe relaciones, lo primero que hace es retirar a su embajador. Así que cuando uno quiere establecer relaciones, lo primero que hace es nombrar un embajador. Así que yo creo, y uno lo puede descifrar en esa categoría, que la República Dominicana vuelve a tener una preponderancia en la política exterior. Y recordemos que República Dominicana, como ya lo hemos dicho más de una vez, no ha sido identificado nunca como un enemigo por Trump de los Estados Unidos, sino más bien como un aliado. Y en varios puntos, en el plano que tiene que ver con la migración, fíjate que la República Dominicana tiene una tasa muy alta de migrantes que se integran y que son reconocidos como primeros residentes una y después comunidad como ciudadanos. Realmente. Unos ciudadanos que, fíjate, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que han asumido puestos de relevancia, que han implicado cambios positivos, y después también, y eso es en el plano migratorio, pero también en el plano económico. República Dominicana, con todos los límites que tenga, se ha vuelto también un aliado importante tanto en la exportación como en la inversión extranjera directa. Pensemos en un aspecto importante como por ejemplo lo que tiene que ver con el turismo. Así que yo creo que es volver relevante las relaciones bilaterales. Gracias, Alex, por ese breve comentario. Cuéntanos qué pasó, cómo ves la situación internacional, los acontecimientos. Ha sido un trabajo arduo. Yo me tuve que sentar varias horas porque la idea era sacar 2 acontecimientos por mes. Así que imagínate, tuve que leer las noticias más importantes. Pero yo creo que hay que resaltar algo. Yo ahora estoy terminando otra maestría, la 5ª y última, y hay algo que me he dado cuenta, es sobre seguridad y estrategia internacional. Y una de las cosas que estábamos estudiando es tradicionalmente uno podía dividir los conflictos y amenazas internas de las externas. Y por ejemplo, tú tenías para gestionar las amenazas internas a la Policía Nacional y para gestionar las amenazas externas al Ejército y la diplomacia. Sin embargo, estamos en un mundo donde esa línea se divide y tenemos amenazas internas que tienen que ver con carácter internacional. Y pensemos en los ciberataques, algo que estaban hablando antes del crimen organizado transnacional, lo que tiene que ver con la trata y tráfico de personas. Entonces esa línea se divide y políticas internas tienen carácter internacional. Y al revisar los principales acontecimientos del 2024, uno se da cuenta que hay cambios en las tendencias internacionales, tanto en eso, en reconocer que un Estado necesita de la comunidad internacional para resolver sus problemas, como cuando un acontecimiento muy particular en un país mueve una región completa. Pensemos de que antes, por decir algo, un país establecía un tipo de políticas. República Dominicana decía que sus leyes durante la época de Trujillo iban a ser tales, afectaba a sus ciudadanos, no necesariamente a la comunidad internacional. Pero si pensamos en el fenómeno Bukele, las políticas aplicadas en un país muy particular puede afectar en lo general. Entonces vamos rápidamente a ver algunos acontecimientos por mes. En enero del 2024, uno de los principales acontecimientos es que algo que había sido un experimento que se llaman los BRICS es como una unión de países outsiders, utilizando la palabra anterior, que tratan de hacer un equilibrio de poder. Estos países inicialmente eran Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Estos primeros países se unificaron para hacer un contrapeso a la Unión Europea y a Estados Unidos, y en enero se incorporaron otros países muy importantes: Arabia Saudí, Egipto,
Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. ¿Qué implica eso? Que el sur global, como le llaman, empieza a tener una preponderancia económica y política. Lo primero que ellos quieren hacer es una moneda paralela al dólar para las transacciones internacionales. Y pidieron también que el comercio entre ellos sea bajo un régimen especial. Entonces ya se está creando un contrapeso real a la hegemonía de Estados Unidos y Europa, que empezó, sabemos, desde los años 80, pero tuvo su pico a partir de la caída del muro de Berlín, ¿no? Después tuvimos unas elecciones muy importantes. En enero, el 13 de enero, se celebraron en Taiwán unas elecciones que implicaban un cambio por la postura pro-China, ¿no? Pro-continental o independentista. China, sabemos, los que conocemos geopolítica y nos gusta eso, sabemos que Taiwán, la que le llaman la provincia rebelde, ¿no? Se separó por procesos históricos de la China continental, y China está haciendo un gran esfuerzo por volverla a traer. Y lo que estaba haciendo era meter toda la influencia que podía para que ganara un partido pro-chino. Sin embargo, ganó un partido demócrata, independentista, y a partir de ese momento, ya sabemos lo que le damos seguimiento, China cada vez se vuelve más agresiva. Y sabemos que en el mar de China o el mar de Taiwán, dependiendo cómo lo querramos ver, se han hecho muchas estrategias militares, movimientos militares de parte de China para ver hasta dónde puede llegar. Sabemos que es una línea roja tanto para China como Estados Unidos, pero ha implicado un cambio en el lejano oriente, como diríamos, en el status quo geopolítico. En febrero, a propósito de El Salvador, ganó por segunda vez Nayib Bukele. ¿Y por qué eso es importante? Porque recordemos que interiormente Nayib Bukele no podía reelegirse, ¿no? La Constitución evitaba o prohibía la reelección. Sin embargo, hubo un instrumento jurídico, por decirlo bonito, que le permitió la reelección. Y eso es importante porque recordemos que lo que se está haciendo en El Salvador es un experimento social, político, económico, para ver si se puede replicar en Centroamérica. Recordemos que el principal problema de El Salvador eran las maras, ¿no? La delincuencia. Y otros países como Honduras, pero también incluso República Dominicana, la gente dice queremos otro Bukele. Entonces, que Bukele volviera al poder implica un experimento, saber, muchos países estamos viendo si realmente se va a lograr lo que él quiere, ¿no? Terminar con la delincuencia, por lo menos el crimen organizado disgregado, para favorecer el crecimiento económico, social y demás. Por eso es muy importante. Y respecto a Rusia, no sé si ustedes recuerdan la muerte de Alexei Navalny. Alexei Navalny fue el principal opositor, la figura de oposición contra Vladimir Putin. Fue apresado porque supuestamente había cometido extremismo y murió en la cárcel. Eso es un punto de inflexión, porque denota, si bien es cierto, en muchas otras elecciones los opositores o desaparecían o dejaban de participar, la muerte de Alexei Navalny fue muy importante porque implicó también un punto de quiebre a lo interior de Rusia. Rusia, sabemos, también hubo cuando murió el director del grupo Wagner, ¿no? Pero cada vez hay más sedición interna, y en la comunidad internacional implicó también reconocer que el presidente estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de quedarse en el poder. Entonces la muerte de Alexei Navalny también implicó un punto de inflexión dentro de Rusia. Y para terminar febrero, se hizo una reunión muy importante de la Unión Africana. Recordemos que cada grupo continental tiene algo parecido a la OEA. América tiene la OEA, en África existe la Unión Africana, en Asia existe la ASEAN, por decir algo, ¿no? Y la Unión Europea, bueno, la Unión Europea. Y en África, el grupo de la Unión Africana es muy importante, que sería como su OEA, porque es la primera vez que se hizo una reunión en Addis Abeba, y era muy importante porque por primera vez esos países se comprometieron a enfrentar de manera conjunta tanto lo que tenía que ver con la seguridad como el desarrollo económico. Y es muy importante porque África entonces también está diciendo, wey, nosotros no estamos fuera del juego, vamos a darle. Y marzo y abril, rápidamente, en marzo, muy importante, Vladimir Putin se reelige en Rusia. Como ya sabíamos, la muerte de Navalny, dijimos, era muy importante, pero ocurrió en Europa a la vez una crisis económica. Recuérdense que la guerra con Ucrania, de Rusia, implicó una crisis en los suministros de gas, y por tanto hubo una crisis energética que se tradujo en una crisis política. Y en abril, muy importante, tensiones en la política que tenía que ver con la península de Corea, pero para saltar vamos a mayo, que algo muy importante, y es la crisis migratoria en el Mediterráneo. En el norte de África hay varios conflictos, y si bien es cierto, siempre hay migraciones irregulares,
en el mes de mayo se experimentó el pico más alto en el Mediterráneo de migraciones y por tanto la muerte cada vez mayor de personas. Y para terminar por hoy, en junio tuvimos dos acontecimientos importantes. En México ganó el 2 de junio, se celebraron las elecciones y ganó Claudia Sheinbaum, ¿no? La actual presidenta de México, implicó un cambio que nadie se esperaba 12 años antes que ganara una mujer, pero también la reafirmación del izquierdismo mexicano. Y por último, la cumbre de la OTAN en Bruselas fue muy importante porque se decidió a apoyar a Ucrania sin restricciones, ¿no? Eso implica una política interna de cada estado de cuánto dinero va a mandar, cuánto del ejército está dispuesto a apoyar, pero en la política exterior implica una línea también de casi conflicto permanente con Rusia y sus aliados, que tienen que ser Irán y China. Entonces, a nivel general nos damos cuenta, y ya para concluir, que en la comunidad internacional hay un cambio de paradigma. Cada vez outsiders, como tú decías antes, tienen una influencia mayor, y para República Dominicana también tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque República Dominicana, sabemos, a veces nosotros no lo vemos, no es un actor importante en la comunidad internacional, no es un actor regional importante. Sin embargo, cada vez asume liderazgos en ciertas líneas, ¿no? Pensemos en el Caribe, somos un líder, por decir algo, en el turismo, pero cada vez somos mayores líderes en cuanto a inversión dominicana en otros estados. Pensemos, por ejemplo, en lo que está ocurriendo en Guyanas, donde hay cada vez mayor capital dominicano, y también un actor internacional, porque cada vez estamos presentes en más agencias. Así que yo creo que, viendo la panorámica internacional, el año que viene tendremos un proceso de varias transiciones, y la gran pregunta será si los outsiders del sistema cada vez tendrán más poder. La recién defenestración del gobierno Sirio. En Sirio, con la alianza con Irán, Rusia, era de mucha influencia en el tema de los BRICS. ¿No afectará esas decisiones que tomaron en la primera parte del año estos países donde Siria jugaba un papel determinante? Porque Rusia pues abloca primero a sus aliados económicamente poderosos o con regímenes que él pueda imponer esas decisiones, y pues en la reunión que han tratado de hacer, parece que el tema de Siria no retrasará en los planes que tiene, que bien tú has dicho, que en principio de año 24 se plantearon estos países. Muchísimo. Yo creo que los grandes perdedores de la defenestración o la caída del gobierno de Bashar al-Assad, los grandes perdedores son, por un lado, Irán, y yo creo que es el peor, porque lo que le llaman el eje de la resistencia, que son todos los países que están bajo la órbita de Irán, depende de que Irán le envíe recursos y armas, y el puente era Siria. Pensemos que para que llegaran a la Franja de Gaza, a Hezbollah o a cualquiera de esos grupos, necesitaban de Siria. Bueno, pues pierde eso, pierde influencia, y también internamente. Fíjate que una línea, si uno escucha al ayatolá, lo que decía siempre, la línea roja es Siria. Si atacan Siria, nosotros atacamos, y los ayatolás no han podido responder. Entonces, incluso internamente se ve debilitado, y en la región muchísimo más. El segundo gran debilitado es Rusia. Fíjate que desde el 2013 hasta el 2024, Rusia atacó inmisericordiamente a los rebeldes, y ahora tiene que negociar con los rebeldes. Ayer tuvo que negociar. Se están moviendo. Recordemos que Rusia tiene dos bases, una base aérea y una base naval, y ahora tiene que negociar con aquellos que había atacado y a los que había supuestamente eliminado. Es otro gran perdedor. Entonces, claro, hay un desequilibrio importante. Rusia ahora parece que está concentrado tanto en su guerra, que las otras potencias que están bajo su órbita se preguntarán. Nosotros ahora pensemos en otra guerra cerquita que siempre uno la debe mencionar, la guerra de Yemen. La guerra de Yemen se ha mantenido por eso, porque Rusia por un lado y sus aliados están contra otro grupo. Y yo, si pensara geopolíticamente, dijera, bueno, este es el momento en que otros grupos debieran decir, dado que Rusia no nos apoyará, now or never, ¿no? Así que claro, es el gran perdedor, y después los grandes ganadores. Aunque no suene así, pero Israel es uno de los grandes ganadores, y otro gran ganador es Estados Unidos, con sus límites, ¿no? Por ejemplo, con los kurdos, y Turquía. Entonces, claro, en la región del Medio Oriente uno ve que los outsiders van ganando cada vez más relevancia, y que los grupos establecidos pierden.
Así que claro, respecto a lo que se empezó a enero, lo que estamos cosechando ahora es eso, la fortaleza cada vez mayor de grupos no estatales o de grupos que supuestamente no deberían tener tanto poder. No tradicionales. Sí, no tradicionales y de grupos en los que no se esperaría. Si hace 10 días me hubiesen preguntado si el gobierno de Irán iba a caer, hubiese dicho que, de Siria iba a caer, hubiese dicho que no. Imposible. Era imposible, o sea, uno veía la fortaleza que tenía por sus ayudas externas y cayó. Y ahora la gran pregunta es, un Putin tan fuerte como el que tenía sus dos bases, ahora la está retirando, ¿qué habrá pasado? Sí, pero la pregunta también tiene que ser, ¿qué va a pasar con Siria? Sí. Porque ahora los ganadores, ¿no? Israel, Estados Unidos, y ahora con un presidente como Trump que ha dicho, ¿no?, que primero América y luego lo demás, no sé yo qué tanto, tal vez porque los primeros que invadieron fue Estados Unidos. Cuando eso pasó, volvieron a invadir sitios donde ellos no estaban presentes. Entonces, ¿qué tú crees o qué perspectiva deberíamos esperar de lo que pase en Siria? Pensemos que ahora mismo cayó un gobierno, pero no hay estabilidad, sigue peleándose dentro, ¿no? Es que es muy difícil. Siria tiene muchos grupos internos que están buscando su propio beneficio. Pensemos, por ejemplo, los kurdos. Los kurdos son más o menos el 22% de la población y ahora ocupan más o menos el 30% del territorio. Y los kurdos dicen, no, nosotros vamos a querer un estado propio, el Kurdistán. Pero sabemos que Turquía no lo va a permitir y Turquía está atacando ese grupo. Solamente en el día de ayer murieron cerca de 100 personas. Sí, pero en ese sentido yo me refiero, la gente en ese país sigue habiendo un gobierno. Claro, no. Sigue habiendo ahora un estado con ministros, con ministras. Un gobierno de transición. Ahora, nombraron el líder, ¿no?, de los insurgentes, fue nombrado como, y ellos usaron un nombre muy particular. Se llama presidente de transición. O sea, no le llaman ni Así que le llaman. Le llaman presidente de transición. Esa es la tendencia que hay ahora. Entonces, claro, fíjate, los países africanos. Ellos dijeron, solamente tú estás hasta abril. Vamos a hacer unas elecciones, pero la pregunta es, ¿se podrán crear elecciones en lugares, pensemos como el noreste, que no está bajo el territorio, o se va a matar esa gente? Lo que Estados Unidos hizo fue bombardear las zonas donde ellos decían que estaba el Estado Islámico, pero el Estado Islámico pensemos que no es solamente un grupo de gente, es una ideología, que aunque tú puedas eliminar quizás a la parte física, es un grupo importante de personas que sienten que Occidente le está afectando. Otro grupo importante, las minorías cristianas, que no están de acuerdo con ese tipo de gobierno. Entonces yo creo que la pregunta primero tendríamos que ser, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a estabilizar el territorio? ¿Y con quién va a negociar? Y con esto cierro. Ayer se hizo una última petición de los grupos que son minoritarios, pero no piensan minoritarios, pero son millones de personas, ¿no? Y esos grupos lo que estaban diciendo es que para crear un gobierno de transición debería acordarse un tipo de Estado federal, que cada grupo tuviera como una administración, ¿no?, como ocurrió en Afganistán. ¿Permitirán eso los extremistas? No sabemos. Gracias a Alex García por acompañarnos en el día de hoy. La próxima semana Alex vendrá ya con la última etapa del año 2024 y el resumen, en donde estarán también los hechos más trascendentales del año 2024 a nivel internacional. Gracias, Alex. A ustedes, amigos que nos están escuchando por la radio, recordarles que mañana a partir de las 5 de la mañana por CDN Televisión y CDN Radio estaremos con ustedes como todos los días, este equipo tratando de marcarle rumbo. Así que hasta mañana, si Dios lo permite. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó